final de la mesa de análisis político de hoy. ¿Otros temas? No sé si otros ángulos de este mismo tema que veníamos tratando u otras inquietudes que tengan ustedes. ¿Quién va? Bueno, yo no tiene que ver con este tema. Tuve la suerte la semana pasada de estar en Colombia coincidiendo con la visita del Papa Francisco y no para nada por el valor religioso que esa visita tiene, sino por el gesto político que significó la presencia del Papa en Colombia y todo su aval al proceso de paz. Era realmente significativo, más allá de lo folclórico, ¿no? Tuve la suerte de estar en ese momento en pleno centro de Bogotá cuando pasó la caravana con el Papamóvil, registrar, conversar con gente. Me tocó para otra institución para que trabajo hacer algunas notas con personas en la calle y realmente estaba muy presente la cuestión del agradecimiento de muchos sectores del pueblo colombiano del rol que el Papa jugó en el proceso de paz, o que está jugando en el proceso de paz. Y también dio para ver un costado de la sociedad colombiana que muchas veces no ha tenido demasiadas oportunidades para expresarse, en algunas silbatinas, por ejemplo, que sufrió el presidente Santos durante la misa que el Papa brindó en el Parque Simón Bolívar. Y ahí se veía ese contraste, ¿no?, entre quienes apoyaron y los que no apoyaron el proceso de paz, algunos por supuesto desde el silencio, y que le cobraron a Santos algunas de las cuentas. Pero me resultó interesante una gira extensa, una gira de más de 4 días, donde visitó 4 lugares diferentes de Colombia, y cerró, digamos, en el día de ayer en la ciudad de Cartagena, visitando uno de los barrios más difíciles y más pobres, y donde se vio al Papa obviamente en una posición muy cómoda, ¿no?, muy cercano a la gente, con un discurso además absolutamente llano y comprensible para todo el mundo, ¿no?, con pocas metáforas, con un lenguaje muy directo. Habló muchísimo que no les roben la alegría ni la esperanza. Ese fue como el mensaje final, y la cuestión de seguir persiguiendo la paz. Me pareció positivo. Sí, yo quería comentar que por primera vez un primer ministro del Estado de Israel está haciendo una gira por Sudamérica, que incluye, entre otros países, Argentina, y que con motivo de esta visita de Netanyahu, el Partido Socialista de los Trabajadores Argentinos se opuso porque se opone firmemente a que la Argentina tenga relaciones con un Estado que ellos llaman genocida. Yo quiero decir, que lo he dicho varias veces en esta mesa, que considero que la administración Netanyahu no le hace un favor al proceso de paz, mantiene el statu quo, profundiza los asentamientos en la región de Cisjordania y varios elementos más, pero las cosas en su lugar. Israel no es un Estado genocida. Si vamos a hablar de genocidio, es un término hiperdelicado, realmente, que no aplica para el conflicto israelí-palestino. Por suerte, no es un Estado genocida. Eso no implica que no haya crímenes de lesa humanidad, de los dos bandos y demás. Pero hay que tener mucho cuidado, y además, y esto me suena a una operación política que lo he visto varias veces, es decir, se trata de transformar constantemente al Estado de Israel en el previo verdugo del pueblo judío que fue el nazismo. Esto, para mí, tiene esa lectura. Yo voy a volver a Uruguay. Dale. Me perdonan. A propósito de todo esto que ocurrió con Sendik y con lo que yo denomino crisis política y no crisis institucional, yo pensaba que una crisis política siempre es una oportunidad para un gobierno. Y yo creo que si el Frente Amplio, si Tabaré Vázquez quieren que la prensa no se centre tanto en este tipo de cosas, debería tener una agenda de gobierno un poco más audaz, un poco más atractiva. A mí me quedó grabado esa entrevista que tú, Emiliano, le hiciste a Danilo Astori, cuando le preguntaste cuál era la gran política del gobierno, y él mencionó el proceso de inclusión financiera. Y para mí eso es todo un ejemplo de la ausencia de una agenda de gobierno, porque en realidad no le quito importancia al proceso de inclusión financiera, pero eso no puede ser el centro de una agenda de gobierno. Yo creo que Vázquez y el Frente Amplio tienen en este momento una coyuntura favorable, un crédito de la ciudadanía para relanzar, reimpulsar al gobierno. El gobierno hace muchísimas cosas, pero no está claro en la cabeza de la gente hacia dónde va. Y me parece que esto amerita para establecer un orden de prioridades y para lanzar cosas nuevas. Yo me pregunto, ¿por qué no de una vez por todas volver al tema de la educación?
Y porque no hay acuerdo al interior del Frente Amplio. Y ahora volvemos al En el 2015 al se nos dijo, potencial. en el 2015 hay reformas que queremos hacer, que implican infraestructura, que implican costos, la economía del país no está en condiciones de sostenerlo. Bueno, en el 2017 estamos un poco mejor. ¿Por qué no volver a esos temas, volver a esos asuntos? ¿O por qué no abrir una gran discusión más allá del Congreso de la Educación, que es un congreso para los implicados, sino un debate más amplio, ciudadano, sobre qué hacemos, por ejemplo, con la educación media, ¿no? Entonces, me parece que esta es una oportunidad para el gobierno. Fernanda, tu telegrama, tu tema. Bueno, también volviendo a Uruguay y considerando lo que han sido las reacciones, sobre todo en redes sociales, al episodio Sendik y esta lectura de la valentía, el gesto de grandeza del compañero y las disputas que se dan. Me pregunto cómo es la distribución de la opinión pública en relación a esto y si no es esta digamos, la defensa cerrada, casi ciega de Sendik y la martirización, la culpabilización a los medios y a la oposición de esta campaña nefasta, como dicen algunos, contra el vicepresidente, si no es una muestra más de la grietita charrúa, ¿no? Esta cosa de la polarización extrema y la incapacidad de ver más allá de la chacrita propia. Y es una pregunta, no es una afirmación, pero es una pregunta que me resulta recurrente cuando veo las posiciones ciudadanas respecto a estos temas. La grietita charrúa. Sí, porque no vamos a hablar de la grieta del otro lado del charco. Entonces me parece que hay que mesurarla. Queda abierta esa pregunta. Fernanda Boidi, Rafael Porcekansky, Federico Irazábal, Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis político. Gracias a usted. Un placer. Gracias. Supongo que ahora nos reencontramos el mes que viene. Sí. Sí, que si no pasa nada. Hasta la próxima. Noticias. Viene la actualización con Romina Andrioli y después seguimos en Perspectiva hasta las 11 de la mañana.